tardes. Buenas tardes. Tenemos el honor el día de hoy de platicar con el profesor Valentín Vázquez Figueroa, quien es básicamente el historiador de nuestro municipio, Santiago Xochilquitongo. Sabe tanto de nuestra historia que obviamente merece una serie de entrevistas en que poco a poco nos cuente la mayor parte de las historias que recuerde. Iniciamos con este orgullo xochilquiteco y su historia musical. Bueno, yo nací aquí en Santiago Xochilquitongo un 14 de febrero de 1946. Yo soy hijo de Saúl Vázquez Bautista y Petrona Figueroa López, ¿verdad? Yo nací precisamente allá en el barrio del Peñasco de Santiago Xochilquitongo. ¿Dónde cursó usted sus estudios? Acá en el pueblo, aquí estudié la primaria, porque la historia musical inicia precisamente desde la primaria. Cuando era yo un niño todavía, pues me gustó la música y pues fue en el año del sexto grado. Después ya pues busqué a la persona indicada, ¿no?, para que me enseñara a tocar. Aprendí a tocar la guitarra en esa ocasión primero, pero todo fue en la escuela, los programas de la escuela. ¿Ese sería su primer contacto con la música? Ahí inició, porque en esa ocasión en la escuela había unos programas que le decían las comedias, así decían antes. Las comedias eran un tipo como de obra de teatro, donde participaban tanto los alumnos de la escuela como personas de la comunidad, ¿no? Yo me acuerdo que había un señor que mucho le gustaba salir de Don Miguel Hidalgo, porque se parecía, ¿no? Tenía un parecido, y luego lo vestían pues con esa ropa que utilizaba el prócer de la patria, Don Miguel Hidalgo, y hacía en la comedia hacía un párrafo de esta historia, ¿no?, con él. Se veía bonito, muy hermoso. Pues fueron aquellos años, ¿no?, cuando existían las comedias, así le llamaban. Así es. Qué buenas historias. Y también sabemos que en esos tiempos se hacía el desfile de charros que organizaban, ¿no?, en ese tiempo. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso? Es una historia porque, por ejemplo, el señor que participaba en las comedias cantando se llamaba Malaquías Pinelo Sánchez. Y entonces el señor cantaba un estilo de Pedro Infante. Ajá. Y tenía una guitarrita, pues, esas que se usaban entonces, que no tenían ni maquinaria, sino tenían una tipo clavija para tensar las cuerdas. Pero pues él tenía buen oído, porque qué afinador ni qué nada, él solito a oído afinaba su guitarra. Y entonces le pedí que me enseñara, ¿no?, tocar la guitarra. Y con él estuve un tiempo. Era un señor que, a pesar de que le faltaba un ojo, muy alegre, y en los desfiles del 16 de septiembre le gustaba participar, ¿verdad?, que se vestía uno de charro. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a conseguir un sombrero y tu ropa y me vas a acompañar. Y le digo, pues sí, pues andaba yo con él y me enseñaba, pues yo le decía que sí. Entonces me consiguió un sombrero, un charro, mi pantalón así con botonaduras, chamarra, hacía bien pues, ¿no? Y consiguió 2 caballos, uno para él y uno para mí. Y entonces pues a él le dieron la bandera y yo nomás lo acompañaba, pero él llevaba la bandera, iba a la cabeza del desfile del 16 de septiembre de esa época. Así es. Ay, qué bonito. ¿Y cómo se llamó el primer grupo musical en que usted participa?
Híjoles, pues con este señor Malaquías, formamos un grupo norteño. Así. Un grupo norteño, pero pues entonces todavía no conocíamos el acordeón, sino que era un, ¿cómo se llama? Armónica, ¿verdad? Que se toca con la boca, con la armónica, las guitarras, y nos dimos con la idea de construir una redoba, se le llama, ¿no? Un cuadro de madera perforado por la mitad y sonaba muy bonito. Entonces ese era el estilo de la música norteña, y ese es el primer paso que di, digamos, ¿no? Dentro de la música, formando un grupo norteño. Y me acuerdo que en aquella ocasión, en la fiesta, porque la fiesta del 25 de julio se llevó a cabo en el barrio del Peñasco, y entonces pues como había fiesta en el barrio, entonces nosotros decidimos que tocar en un parque que estaba ahí, ya lo quitaron, un parque que le llamaban Los Nogales. Y entonces pues ahí pusimos nuestro enterimado de pues madera, así muy sencillo, y entonces pues todos felices, contentos de que íbamos a tocar en ese día, y la gente se reunió precisamente. El único peligro ahí era que pasaba el tren en esa época. Entonces ya nomás estaban listos a ver qué sería el tren, porque se quitaran, porque ahí se sentaban a la orilla de la vía, que es la parte alta, y nosotros estábamos en la parte de abajo. Pero pues así inició la música. ¿Cómo se llamaba ese grupo, profe? Pues no tenía nombre, era el grupo norteño, ¿no? Nada más le decíamos y ya, pero casi no tenía nombre. Oiga, ¿podría platicarnos alguna historia que le haya sucedido en esos tiempos? Bueno, tengo una historia muy chistosa, ¿no? Porque resulta que, pues en esos tiempos no había facilidades para comprar un instrumento, y además el instrumento que queríamos, pues para nosotros era caro, y entonces pues nos faltaba el contrabajo, ¿no? El contrabajo, ese aparato que se toca. Y entonces, pues me di la idea de construir uno. Dije, no, pues esto está fácil, ¿no? Compro el triple y lo se echa a mojar una noche, al otro día ya está blandito y se dobla, se hacen las partes, ya húmedo, así se hacen las partes y se deja secar. Como a los 3, 4 días ya estaba seco, ya estaba hormado, y era cuestión de pegarlo nada más. Pero corté las partes iguales, ¿no? Del contrabajo. Y entonces cuando ya quedó armado y lo paramos, dice, no, dice, te quedó mal, porque, o sea, la parte que quedó abajo va arriba, dice, ¿no? Y lo de arriba va abajo, porque quedó gordote de arriba y delgadito de abajo. Y de veras está al revés, y que lo volvemos a desarmar, y lo volvimos, cambié el diapasón para la parte de arriba. Lo volvimos a armar, a los 2 días que ya estaba seco, que ya había pegado, lo volvimos a parar para poner las cuerdas, y dice, no, quedó igual. Híjole, hermano, pues nos costó mucho, porque después de todo, la idea era de que la parte de arriba tenía que ser más pequeña, las curvas, ¿no? Que tiene esta parte de la madera. Y entonces, hasta ahí entonces quedó, porque le cortamos más a las partes de arriba para que quedara más pequeño. Pues solamente así quedó. Una vez que quedó ya armado, ya le pusimos sus cuerdas y a darle. Y sí sonó, porque todas las partes de un contrabajo le pusimos. Las cuerdas, el puente y todo. Quedó muy bien. No, y en una ocasión porque nos empezaron a buscar, como grupo norteño, nos empezaron a buscar para ir pues a los pueblos aquí, se conocimos a La Chisolana, a La Libertad. Sí. Y nos llevaron a un lugar que se llama El Moral, por acá, de este lado, por la Cañada, arriba, ¿no? Y entonces nos fuimos en los carros de pasaje que había entonces, ¿no? Los viejitos, o joloteros que le decían. Y entonces en una curva dice, no, dice, fíjate que se cayó el bajo, ¿no? Porque como lo echaban en la canastilla, dice, se cayó el bajo, dice, no puede ser, le digo yo, no me di cuenta, sí, se cayó. Y ya le dijimos al chofer y se paró, y fuimos a ver, pues no era cierto, ahí va bien amarrado arriba. Así es. Y cuando era niño y le nació a usted la inquietud de ser músico, ¿recibió apoyo de sus padres?
Fue muy difícil, ¿eh? Bueno, después del grupo norteño, hubo un señor que me vendió un acordeón, el señor Josué Ramos, ¿no? Dice, yo tengo un acordeón, si quieres te lo vendo. Ah, pues sí, órale. ¿Qué cosa costó? 200 pesos en esa ocasión, ¿no? Un acordeón. Y y ya se oía diferente, ya se oía con acordeón, ¿no? Y entonces en una ocasión, alternamos con la orquesta de los castellanos de acá, ¿no? Donde tocaba el difunto Eliodoro Pérez. Y dice, y ese difunto tocaba con Herminio Castellanos y tocaba con el señor Manuel Cervantes de Magdalena Pasco. Y dice, oye, dice, ¿por qué no te vas con nosotros a tocar en la orquesta? Digo, pues me gustaría. Sí, dice, vamos, llévate tu acordeón. Y le digo, pues vamos. Y me fui a la orquesta. Ya estando en la orquesta de Manuel Cervantes, de Magdalena Pasco. Ya estando en la orquesta, dice, oye, ahí en Huizo venden un acordeón más grande. Pues vamos a verlo. Y entonces era un acordeón de 100 bajos. Un grandote, ¿no? Por aquí así, con teclas. Y entonces lo compré. Y pues ya así fue escuchándose mejor pues la cuestión de la música. Y me gustaba, ¿no? Porque se tocaba de todo. En la orquesta se tocaba que danzones, que polcas, que corridas, que todo pues lo de una orquesta. Era muy bonito. Y pues ahí ya toqué el acordeón, el grande. Así es. Y nos contó por ahí que su papá le compró su primer teclado, ¿no? Es que resulta que después, ya que dejé la orquesta, me dijo el difunto Rolando Castellanos, ya falleció, hermano de Samuel Castellanos, dice, oye, vale, dice, ¿no te animas? Vamos a hacer un grupo, pero vamos a estudiar primero. Le digo, ¿cómo sí? Dice, va a venir un maestro que nos va a enseñar solfeo. Ah, perfecto. Pues apenas eso quería yo para saber más de música. Y dice, va a venir por las tardes. Y entonces le digo, sí, anótame. Y ya, y sí vino el maestro, ¿cómo se llamaba? El maestro Beto Cervantes. Y él nos enseñó el solfeo, hasta la lección número 30, 40, por ahí así llegamos. De solfeo. Del solfeo. Y entonces ahí se formaron los Xúchitl, ¿no? Donde estaban difunto Rolando, Samuel Castellanos, Oscar Santos Román, Leonel González, Alfonso Ruiz, el Bala, el difunto Alfonso, y ¿quién otro? No recuerdo bien, pero esos iniciamos con los Xúchitl, pero ya en grupo, o sea, ya va pasando la historia del grupo norteño, ya estaba yo, ya había pasado la historia de la orquesta, ahora estaba yo con el grupo, los Xúchitl. Estamos hablando más o menos de 1900, cuando las Olimpiadas, 1968, wow. Aproximadamente por ahí así, más o menos. Profe, ¿se acuerda cuánto cobraban por tocada en esos tiempos? Pues cuando iniciamos con el grupo norteño, allá aquellos años creo que nos pagaban, no sé si 20 o 30 pesos por hora. Eso es lo que se podía cobrar, porque así era. Así iniciamos nosotros, así. En algunos lugares se cobraba y en otros, pues con el fin de tocar íbamos así nada más, sin necesidad que nos pagaran, pero lo que queríamos era tocar, ¿no? Por eso es que pues se cobraba muy barato en ese entonces. ¿Y los Xúchitl? ¿No se acuerda cuánto ganaban? De los Xúchitl, pues creo que ya era otro precio, no sé si ya con los Xúchitl creo que eran pues entre de unos 500 y 1000 pesos más o menos. No, por pues ahí, sí, que por ahí así más o menos. Y
Y cuéntenos, profesor, ¿cómo inicia su historia musical profesional? Híjole, ya profesional, pues es de hecho con el grupo Miramar, de hecho, ahí empieza ya más, pues ya dedicado completamente a la música, ¿no? Porque pues en los grupos donde tocaba, pues ensayábamos por las tardes, pero daba chance de ir a trabajar, ¿no? Porque pues uno es gente de campo y bueno, trabajar en la mañana y en las tardes, pues en vez de ir a jugar basquetbol o fútbol, nos íbamos a la música. Esa era nuestra parte de entretenimiento, digamos, ¿no? La música. Porque pues empezábamos a las 4 de la tarde el ensayo, por ejemplo, terminábamos a las 8, a veces a las 10, no teníamos horario. La cuestión era de que pues nosotros procurábamos que nos saliera la canción pues en una tarde, ¿no? O sea, en una tarde tocábamos una melodía y hasta que saliera, repite y repite, hasta que se perdía alguno, otra vez. Y así hasta que por fin se memorizaba. Así era el estudio de los grupos de antes, ¿no? El grupo Miramar fue muy exitoso en ese tiempo. Sí. Grabó sí. varios discos. Así es. ¿Cómo es que se integra usted al grupo Miramar? Yo me integré cuando ya estaban ellos, ya estaba el grupo, porque según me platicaban allá en Río Grande, los que iniciaron el grupo pues no son precisamente los que ya salieron en los discos, porque el que inició el grupo era un muchacho que tenía una radiodifusora, empezaba a comprar sus aparatos para poder transmitir, se llamaba Julio Padrón y Daniel Palomino Meraz. Daniel era el ayudante de este señor porque este era técnico, componía radios, televisores, todo eso, ¿no? Y entonces empezaba él a obtener sus aparatos para poder transmitir con su radio, en este caso. Pero dice que los primeros aparatos que empezó a ocupar el grupo Miramar, pues eran hechos por ellos mismos, ¿no? O sea que pues a un radio, por ejemplo, de esos que se usaban antes, de bulbos, le ponían unas bocinas grandes y con eso ya se escuchaba más, ¿no? Y así ellos lo producían, pues, sus aparatos, ¿no? Y entonces, así empezaron ellos, de hecho. Los que iniciaron, te digo, es Julio Padrón, Daniel Palomino, Felipe Arenas, algo así, creo que son los que iniciaron allá en Río Grande el grupo. Pero la intención de ellos era tocar también, ¿no? Y a ellos no les interesaba cómo se escuchaba, sino que ellos tocaban. Dice que a veces que puro ruido se veía, dice, pero ellos estaban tocando. Y entonces hubo un doctor ahí, no recuerdo, Marco Antonio creo que se llamaba, que dice, oye, estos muchachos, ¿cómo le echan ganas cuando tocan? Dice, vamos a apoyarles con sus aparatos. Y entonces se reunió con otros señores y les compraron sus bocinas, sus aparatos, que amplificadores, que bocinas, no muchas, no, 2, 3, pero pues con eso ya empezaron ellos, así, ¿no? Y pues también, así como cualquier otra música, empezaron a salir, les empezó a gustar a la gente, ¿no? Y la historia de para poder grabar Una lágrima de recuerdo, resulta que a José se llevaba con varias personas. Dentro de ellos había un señor que tomaba mucho y pues se inspiraba en componer, en cantar. Sus canciones no las escribían, las cantaba. Y dice que le dijo José, oye, dice, mira, te voy a enseñar esta canción. Y ahí empezó a cantársela, Una lágrima y un recuerdo, ¿no? Y José se la aprendió y llegando a su casa dice, la voy a escribir antes que se me olvide, que la escribe. Y mira cómo tuvo éxito, ¿sí? Y pues sí, el señor, humilde señor, algún problema, no sé qué tenía porque tomaba mucho, pero se inspiraba. Y fue la canción que pegó del grupo Miramar. Entre varias. Entre otras, sí. ¿Y no, en qué año se integró usted a ese grupo? Yo me integré en los 70s.
en los años, en 1974. Sí, cumplí 2 contratos de 3 años, de ahí ya profesionalmente ya es por contratos, ¿no? Hay un sueldo base, hay un sueldo por tocada y hay, ¿cómo se le llama? Regalías por los discos, ¿no? Entonces ya ahí, ya, ¿cómo te dijera yo? Pues me fui a la costa, me fui a Río Grande y pues ya me dediqué a eso, única y exclusivamente a eso. Porque ya todos mis compañeros, por ejemplo, en esa ocasión estaba, porque José Valete no era el vocalista era Lauro Aguilar. Y entonces en una grabación, pues como hacían segunda voz ellos, Antonio y José, dice, a ver José, cántame esta canción. Y dice, no, pues mejor la grabamos con José, ¿no? Y por eso las canciones, pues las cantó José, la mayoría, porque muchas son de su autoría, son de él, pues, muchas canciones. Y el vocalista era Lauro Aguilar, ¿no? Y entonces, pues ya automáticamente habían 3 vocalistas, porque cantaba José, cantaba Lauro y cantaba Antonio. ¿Y usted tocaba el teclado? Y yo tocaba el teclado, exactamente. Oye, y cuando salían de gira, me supongo que fueron a muchos lugares. Sí, fíjate que a mí me tocó, gracias a Dios, las giras más grandes que se hayan hecho con este grupo. Porque nos tocó ir a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, de la República Mexicana ni se habla, ¿no? Porque pues casi toda la República, ¿no? Porque eran muy solicitados. Se hacían, ¿cómo se le llamaba eso? Giras. ¿No? Giras. Las giras empezaban de Tijuana hasta llegar a México. Todo ese trayecto. El norte del país. Todo el norte de Tijuana, Ensenada, Los Mochis, tocábamos en Ñoqui, por ejemplo, en Mazatlán, Guadalajara y así hasta llegar a la Ciudad de México. La otra gira también larga, empezábamos en Mérida. En Mérida, Campeche, de todo, Coatzacoalcos, todo para acá, ¿no? Oaxaca, hasta llegar a México. Esas eran las giras que se hacían. Esas giras se hacían por lo menos cada 2 meses, entre 2 o 3 meses, ¿no? Se hacían las giras. Es muy intensa, ¿no? La actividad. Sí, pues eran giras de pues un mes y medio, más o menos, hasta llegar a la Ciudad de México, ¿no? Y ya para Estados Unidos pues ya era más tiempo. Ahí resulta que habían contratos, o sea, los contratos eran de trabajar 2 meses en México y 1 mes en Estados Unidos, ¿no? Y 2 meses en México, terminando esos 2 meses, otra vez a Estados Unidos 1 mes, y regresábamos para acá 2 meses y volvíamos a ir otra vez. Así era el contrato, ¿no? ¿Le tocó conocer América Latina? Sí, bueno, fuimos a Centroamérica, fuimos a Sudamérica, ¿no? En Centroamérica, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá. En Sudamérica, Colombia, Venezuela. Tengo un mapa de Caracas, porque pues la idea era saber dónde fui, ¿no? Y entonces digo, pues, para que yo me acuerde dónde anduve aquí, pues compré un mapa de Venezuela, pues ahí lo tengo. Entonces, por ejemplo, en Venezuela tocamos en Caracas, un lugar que se llama Mérida, estado de Mérida, en Punto Fijo, pues Cabimas, ¿cómo se llama aquí? Hay otro lugar que se llama Maracaibo, muy bonito lugar, mucho petróleo, ¿no? Había una sonora que se llamaba... Maracaibo, ¿no? Sí, sí, la zona recuerdo. petrolera, ¿no? Era Maracaibo. Ajá. Y así, pues, muy bonitas las giras que se hicieron con este grupo. O sea que eso le dejó una bonita experiencia. Ah, sí, claro que y sí. Y mucho conocimiento. Una de las cosas que a mí me sorprendió es que cuando íbamos a Los Ángeles es como si llegaras a Oaxaca. Mucho paisano. Sí, y en los bailes, pues, no, hombre, dice,
Dice, no, sabemos que viene un grupo de Oaxaca, dice, ¿y ustedes dónde son ya? No, pues yo soy de Suchiquitón, Huetla. ¿A poco? Dice, Suchiquitón, Huetla, me suena, decía. Y así. Y entonces había un grupo de unos muchachos de la sierra, se llama Sogocho, en Villalta, y le pusieron a su grupo Sogocho Tropical. Y entonces, como el empresario que nos llevaba también era de Oaxaca, entonces dice, bueno, ¿y por qué no metemos a los dos grupos, a los de Sogocho y al Miramar? No, hombre, pues todos los oaxacos se reunían, pero, no, hombre, lleno total, ¿eh? ¿Así? Mucha gente de Oaxaca, ¿no? Encontraban gente de Tlacolula, de Pinotepa, del Istmo, de la Sierra, de todos los lugares, allá en Los Ángeles. Acuérdese que ese lugar era de México. Pues sí, exactamente. Ah, pues qué bonito. ¿Y qué otros grupos, después de esta participación tan importante en el grupo Miramar, hizo usted ya después de que terminó con ellos y regresó aquí a Xúchitl? Bueno, yo terminé con el grupo Miramar porque muy difícil, muy traqueteado el trabajo, me enfermé. Me enfermé y entonces pues me vine porque el doctor me dio reposo. Claro. Pero había tocadas. Y le digo, no, pues lo siento mucho, pero no voy a poder ir porque me siento mal, ¿no? Y dice, no, pues vámonos. Digo, pero ¿cómo? Es que me siento mal, no estoy bien. Y pues a partir de ahí dice, bueno, pues ya te venimos a buscar, ¿no? Que hiciste, bueno, pues ya. Digo, no hay problema. Y entonces tuvieron que buscar quien sacara esas tocadas. Ya después de unos meses ya que me compuse, pues ya fui a verlos. En una ocasión que vinieron a Oaxaca, ahí me los encontré, ya platicamos. Y dice, no, pues ya tenemos quien toque. Ah, perfecto, pues no hay problema. Y ya, hasta ahí. Luego ya, pues ya me vine para acá, para la casa, Oaxaca. Ya me traje a mi esposa, ya nos venimos ya directamente a quedarnos aquí. Y entonces se formó el grupo El Puente. Ah, pero me falta un grupo. ¿Cuál? El Guayabo. Resulta que el Guayabo fue antes del Miramar. El grupo Guayabo. Ese grupo Guayabo lo formó mi hermano, Filimón Vázquez. Y entonces cuando salí de los Xúchitl me fui al Guayabo. Y con el Guayabo, pues ya entre mi hermano y yo nos organizamos y tuvimos un programa en el radio los jueves, en la noche, en la tarde-noche. Y entonces allí en ese programa del radio, ahí es donde se dio a conocer José Bonete y el grupo Miramar, ¿no? Pero tocábamos nosotros en la radio. Y ahí fue donde nos conocimos precisamente, ¿no? Y pues yo en el Guayabo tocaba pura música tocábamos música de los Sonors, que de los Aragón, que no me recuerdo aquí nosotros, ¿no? Pero pues ahí me vieron tocar. ¿De Juan Torres o no? También, sí. Y entonces ahí me vieron tocar y ya cuando ellos tuvieron problemas con su organista, dicen, no, pues hay que traerse a Valentín. Pues es fascinante su plática, profesor. Es muy simpática también, ¿no? Gracias. Y pues todo, creo que es un poquito de lo mucho que tiene usted que platicarnos. Hay muchas historias más que nos ha contado, pero pues no podemos extendernos demasiado, pero mientras usted está, poco a poco. Yo creo que hay que aprovecharlo mucho, platicar con usted porque de verdad es una delicia. Profesor Sí. Valentín, ¿y qué legado le gustaría dejar usted aquí en Suchiquitón? Pues el legado que les podría dejar aquí a mis paisanos son mis discos, ¿verdad? Gracias a Dios tuve la oportunidad de grabar y pues eso se va a quedar ahí. Lo van a escuchar generaciones y generaciones, ¿verdad? Porque pues ya quedó ahí para la eternidad, ¿verdad? Ojalá y me recuerden a través de mi música. Pues como cualquier artista, ¿no? Porque pues uno no es eterno.
pero pues la música se queda. Ese es el legado, ¿verdad? Para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para todos, para todo el pueblo, para todas las personas que gusten de esa música, ahí va a quedar. Así es. Qué bonita historia. Pues es así, amigos, que termina la primera de 4 charlas que tendremos con este ilustre personaje, el profesor Valentín Vázquez y su historia musical. Gracias por su compañía. Hasta pronto, profesor. Nos vemos en la siguiente charla. Claro que sí, cuando guste. Hasta pronto, amigos.